religión. Shabbat Shalom, mis hermanos, mis hermanas, y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, de reposo, de reflexión, de aprendizaje y de renovación espiritual delante de la presencia de nuestro Padre Santo Yahweh. Hoy vamos a entrar en un tema profundamente humano, un tema incómodo, un tema que confronta el corazón, porque vamos a hablar de algo que prácticamente todos los seres humanos hemos hecho alguna vez. Lavarnos las manos. Pero no me refiero solamente al acto físico, sino a la actitud espiritual. Porque hay personas que se lavan las manos delante de los hombres, pero nunca logran limpiar su conciencia delante de Elohim. Y para comenzar este estudio quiero contarles una historia. Hace muchos años, en una pequeña ciudad cerca del Mediterráneo, vivía un juez conocido por su inteligencia y por la forma tan sabia en que resolvía los conflictos difíciles. La gente confiaba en él, su nombre era respetado, su palabra tenía peso. Un día llevaron delante de él a un hombre acusado injustamente. Las pruebas demostraban claramente que era inocente, pero el pueblo estaba lleno de ira. La multitud gritaba, exigían castigo, querían condena. El juez conocía la verdad. Sabía que aquel hombre no merecía morir, pero también sabía otra cosa. Si defendía al inocente, iba a perder su posición, su prestigio, su estabilidad y quizás hasta su propia seguridad. Entonces hizo algo que marcaría su vida para siempre. Mandó traer agua, se colocó delante de todos y lentamente comenzó a lavarse las manos mientras decía: yo no tengo nada que ver con esto. Y aunque sus manos quedaron limpias por fuera, su conciencia quedó marcada para siempre. Mis hermanos, esa historia no solamente habla de un juez antiguo, habla de nosotros, habla del corazón humano. Habla de millones de personas que todos los días buscan excusas para no asumir responsabilidad delante del Creador de todo, de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim. Y sobre todo, nos lleva directamente a uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura. El momento en que Pilato se lavó las manos delante del Mashiach Yeshua. Pero antes de entrar de lleno en este estudio, como siempre lo hacemos, vamos a elevar nuestros ojos al cielo y pedirle a nuestro Padre Santo Yahweh que sea Él quien dirija este estudio, quien nos corrija y quien nos enseñe. Oremos. Abba Kadosh, Padre Santo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este santo día de Shabbat, venimos delante de tu presencia con humildad, con necesidad espiritual y con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Yahweh, Padre nuestro, antes de abrir tu palabra, antes de hablar, antes de aprender, queremos pedirte perdón. Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros errores, perdón por las veces que hemos hablado cuando debíamos callar. Y por las veces que callamos cuando debimos hablar. Perdón por las veces que nos hemos lavado las manos delante de nuestras responsabilidades. Perdón por las veces que evitamos obedecer. Perdón por las veces que buscamos excusas en lugar de arrepentimiento. Límpianos, Abba bendito, pero no solamente por fuera, límpianos por dentro. Purifica nuestros pensamientos, purifica nuestras intenciones, purifica nuestras motivaciones, purifica nuestro corazón. Quita de nosotros toda apariencia religiosa vacía y enséñanos a vivir en obediencia verdadera. Padre Santo, en este santo día de reposo, en este santo Shabbat,
Te pedimos que bendigas nuestros hogares. Trae shalom a nuestras familias. Trae dirección a nuestras decisiones. Trae fortaleza a nuestra mente. Trae descanso a nuestro espíritu. Trae sabiduría a nuestro caminar. Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, abre hoy nuestro entendimiento. Permítenos ver más allá de las palabras. Permítenos discernir nuestro propio corazón. Permítenos reconocer las áreas donde hemos querido evadir responsabilidad delante de ti. Que este estudio no sea solamente información, sino que sea transformación. Que no sea solamente conocimiento, sino que sea obediencia. Que no salgamos igual de este estudio. Que tu palabra nos confronte, nos limpie, nos quebrante y nos restaure. Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro, gracias por tu obediencia perfecta. Gracias porque tú no huiste del costo. Gracias porque tú no evitaste el sacrificio. Gracias porque mientras otros se lavaban las manos, tú extendiste las tuyas. Enséñanos hoy a caminar como tú caminaste, a obedecer como tú obedeciste, a vivir para la voluntad del Padre y no para la aprobación de los hombres. Abba bendito, este estudio es tuyo, este día es tuyo, este Shabbat es tuyo, y nosotros somos tuyos. Háblanos, corrígenos, redargúyenos y llévanos a la verdad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Príncipe de Paz. Amén y amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vayamos juntos al libro de Mateo 27, 24. Ahí encontramos uno de los actos más simbólicos y más reveladores de toda la Escritura. La palabra dice: y al ver Pilato que nada adelantaba, sino que más bien se hacía un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Lávense las manos, ¿verdad?, de la responsabilidad. Qué escena tan impresionante. Porque Pilatos estaba frente al hombre más inocente que ha existido sobre la tierra. Y aún así, decide entregarlo. Y lo más impactante no es solamente que lo entrega, sino que intenta convencerse a sí mismo de que no tiene responsabilidad. Pilato sabía perfectamente que Yeshua era inocente. La Escritura lo deja claro. Su esposa le mandó advertencias por medio de un sueño. Los líderes religiosos no presentaban pruebas reales y Pilato mismo declaró varias veces: no hallo culpa en él. Él sabía la verdad. Pero saber la verdad y defender la verdad son dos cosas completamente distintas. Y aquí comenzamos a entender algo profundamente humano. Muchas personas conocen lo correcto, pero no quieren pagar el precio de hacer lo correcto. Porque defender la verdad casi siempre tiene un costo. A veces cuesta amistades, a veces cuesta reputación, a veces cuesta comodidad, a veces cuesta aceptación y a veces cuesta posiciones o privilegios. Pilato entendió eso perfectamente. Históricamente sabemos que era un hombre duro, un gobernador romano acostumbrado a la violencia, pero también era un hombre políticamente vulnerable. Temía perder el favor de Roma, temía una revuelta, temía perder el control, temía quedar mal delante del pueblo. Y ese miedo terminó siendo más fuerte que su convicción. Mis hermanos, mis hermanas, el temor al hombre sigue destruyendo hoy a muchísimas personas. La Escritura dice claramente en Mishle Proverbios 29, 25, el temor del hombre pone lazo. ¿Y qué verdad tan grande es esa?
Porque muchas veces las personas no hacen lo malo porque no sepan la verdad. Lo hacen porque tienen miedo. Miedo a quedarse solos, miedo a ser rechazados, miedo a perder relaciones, miedo a confrontar, miedo a hablar, miedo a obedecer completamente a Yahweh. Y cuando el miedo gobierna el corazón, la conciencia empieza a buscar excusas. Por eso Pilato se lavó las manos. Ahora pensemos profundamente en esto. ¿Qué significa realmente lavarse las manos? Porque Pilato no estaba tratando de limpiarse físicamente, estaba tratando de desligarse moralmente. El agua era solamente un símbolo externo de algo interno. Y eso sigue ocurriendo hoy. La gente dice, yo no fui, yo no quería, me obligaron, yo solo seguía órdenes, ellos decidieron, no me quise meter. Pero delante de Yahweh, la evasión nunca cancela la responsabilidad. Grábatelo, hermano, hermana, en la cabeza. Desde Bereshit Génesis vemos este patrón. Cuando Adán pecó, dijo, la mujer que tú me diste. Y Java respondió, la serpiente me engañó. Desde el principio el ser humano ha querido trasladar la culpa en lugar de asumirla. Y Pilato hizo exactamente lo mismo, porque lavarse las manos es mucho más que un gesto. Es una declaración espiritual que dice, quiero escapar de las consecuencias de mis decisiones. Pero mis hermanos, hermanas, las manos pueden limpiarse con agua, mientras el corazón sigue lleno de cobardía, orgullo y desobediencia. Y ahí es donde las palabras del Mesías cobran tanta fuerza. Porque Yahshua confrontó muchas veces a los líderes religiosos precisamente por eso. Por limpiar lo exterior mientras el interior permanecía corrupto. Él dijo claramente, ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y maldad. Y qué tremenda conexión hay aquí, porque Pilato hizo exactamente eso, limpió lo exterior, mientras por dentro sabía perfectamente que estaba entregando a un inocente. Y mientras Pilatos intentaba aparentar inocencia delante de la multitud, el pueblo hacía algo todavía más aterrador. Ahí en Mateo 27-25 dice, y todo el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que por cierto, hermano, fue uno de mis primeros estudios, como 500 estudios atrás, más o menos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué momento tan oscuro! Porque mientras Pilato buscaba escapar de la culpa, la multitud aceptaba una culpa que ni siquiera entendía completamente. Aquí vemos dos corazones perdidos. Uno que quiere fingir inocencia y otro que habla sin discernimiento. Y en medio de ambos extremos estaba Yahshua, silencioso, obediente, entregándose voluntariamente. Mis hermanos, mis hermanas, hay algo muy profundo aquí. Pilato creía que podía quitarse responsabilidad usando agua, eso creía. Pero la responsabilidad delante de Elohim no desaparece por símbolos externos. No nos engañemos. Porque el problema del ser humano nunca ha sido solamente lo que hace por fuera, sino la condición del corazón. Por eso la Escritura enseña que la verdadera limpieza no viene de rituales externos, sino de obediencia, arrepentimiento y transformación interior. Y aquí es donde este estudio comienza a tocar algo muy delicado. La religión de apariencia. Porque lavarse las manos también representa eso. Representa personas que quieren verse limpias sin realmente confrontar su pecado. Yahshua habló muchísimo contra esa mentalidad. Ahí en Mateo 15, 7, 9 declaró, hipócritas,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso son lo que son las religiones y las denominaciones. ¡Qué tremenda declaración! Porque el problema no era solamente el ritual, sino un corazón desconectado de la obediencia verdadera. Y algo interesante que es históricamente, durante el periodo del Segundo Templo, que muchos grupos religiosos practicaban lavamientos ceremoniales constantes. Había una enorme preocupación por la pureza externa, pero Yahshua vino a revelar algo mucho más profundo. El hombre puede verse limpio por fuera y seguir completamente contaminado por dentro. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pilato, porque el agua no cambió su decisión, el agua no cambió su conciencia, el agua no cambió su cobardía. Solo maquilló externamente lo que internamente ya estaba decidido. Y aquí debemos detenernos un momento y reflexionar seriamente. Porque es muy fácil mirar a Pilato y condenarlo, pero mucho más difícil reconocer cuántas veces nosotros también nos hemos lavado las manos. Hay padres que dicen, yo no sabía lo que mis hijos hacían. Esposos que dicen, así soy yo. Líderes que dicen, yo no tuve nada que ver. Creyentes que saben lo correcto, pero prefieren guardar silencio para evitar problemas. Personas que dañan a otros y luego dicen, si se ofendieron, ese ya no es mi problema. Y poco a poco comenzamos a entender algo, que lavarse las manos no siempre parece maldad abierta. Muchas veces parece prudencia, parece neutralidad, parece evitar conflictos, parece no meterse en problemas. Pero delante de Yahweh, muchas veces es simplemente cobardía espiritual disfrazada de sabiduría. Porque hay silencios que también pecan, hay omisiones que también destruyen, hay momentos de no actuar. Ya es una decisión. Por eso Jacobo mal llamado Santiago 4:17 declara algo tan fuerte. Chequen esto muy bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así de simple. Pilato sabía lo bueno, sabía lo justo, sabía la verdad, pero no actuó conforme a lo que sabía. Y eso revela otro pecado muy peligroso, el pecado de omisión. Porque normalmente pensamos en pecado solamente como hacer lo malo. Pero la Escritura también enseña que pecamos cuando dejamos de hacer lo correcto, cuando no defendemos la verdad, cuando no corregimos, cuando no obedecemos, cuando no actuamos, cuando evitamos responsabilidad. Eso es pecado. Si no lo sabían, ya lo saben. Mis hermanos, mis hermanas. Pilato no traicionó a Yahshua con un beso como Yaudá, como Judas, pero la traicionó de otra manera, con pasividad, con conveniencia, con silencio, con cobardía. Y eso nos enseña algo muy serio. No toda tradición es agresiva, no toda traición es agresiva. Hay personas que traicionan por acción y otras que traicionan por omisión. Hay quienes destruyen hablando y hay quienes destruyen callando. Pilato quiso mantenerse neutral, pero la neutralidad delante de la verdad casi nunca es neutral realmente. Porque cuando alguien tiene el poder de hacer justicia y no lo hace, ya tomó una posición. Y aquí aparece uno de los contrastes más hermosos y más profundos de todo este estudio. Mientras Pilato se lavaba las manos para fingir inocencia, Yahshua entregaba las suyas para cargar nuestra culpa. ¡Qué diferencia tan inmensa! Pilatos decía, no quiero responsabilidad. Nuestro maestro Yahshua dice, yo la tomaré.
Pilato quería escapar del costo. Yahshua aceptó el costo completo. Pilato quería salvar su posición. Yahshua entregó su vida. Y aquí encontramos una de las revelaciones más poderosas de todo este mensaje. El agua de Pilatos no podía limpiar el pecado, pero la sangre de nuestro Mesías sí. Y en Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre del Mesías limpiará nuestra conciencia de obras muertas? Qué hermoso, ¿verdad? Porque Pilatos usó agua para aparentar pureza, pero Yahshua derramó su sangre para traer verdadera limpieza. Uno fingía inocencia, el otro ofrecía redención. Uno evitaba responsabilidad, el otro cargaba con el peso del mundo. Y mis hermanos, mis hermanas, eso cambia completamente la perspectiva del estudio. Porque el centro de este mensaje no es solamente la cobardía de Pilato. El centro realmente es la obediencia perfecta de Yahshua. Porque mientras el hombre busca excusas, el Mesías busca cumplir la voluntad del Padre. Mientras el hombre se protege, el Mesías se entrega. Mientras el hombre piensa, ¿cómo salvo mi posición? Yahshua piensa, ¿cómo cumple el propósito del Padre? Y eso confronta profundamente nuestra generación, porque vivimos en tiempos donde muchísimas personas quieren quedar bien con todos, con la sociedad, con los amigos, con la cultura, con las redes sociales, con la familia, con el sistema, con la religión. Pero muy pocos están dispuestos a quedar bien solamente con Yahweh. Pilatos es el ejemplo perfecto de un corazón dividido. Quería quedar bien con Roma, quería quedar bien con el pueblo, quería quedar bien con su conciencia y quería quedar bien con la verdad. Pero hay momentos donde no se puede servir a todos al mismo tiempo. Yahshua dijo: nadie puede servir a dos señores. ¿Y qué verdad tan fuerte vemos aquí? Porque cuando el corazón está dividido, la obediencia siempre termina debilitándose. Pilato sabía lo correcto, pero amó más su estabilidad que la verdad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que conocen la verdad, pero no la hablan por miedo al rechazo. Conocen lo correcto, pero no lo hacen por comodidad. Saben lo que Yahweh les pidió, pero siguen posponiéndolo. Y lamentablemente el corazón comienza a endurecerse mientras la conciencia aprende a justificarse. Porque una de las cosas más peligrosas del ser humano es su capacidad para convencerse a sí mismo de que está bien cuando no lo está. Y hay algo todavía más impresionante en toda esta escena. Pilato no era un hombre ignorante. Él entendía perfectamente que el juicio contra Yahshua era injusto. La escritura dice que sabía que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. Sabía que no había culpa real en él. Sabía que la multitud estaba manipulada. Y aún así, decidió lavarse las manos. Eso nos enseña algo muy serio. Conocer la verdad no garantiza obedecerla. Porque hay personas que saben mucha escritura, pero no la viven, no viven la escritura. Hay personas que reconocen la verdad, pero no tienen el valor espiritual para caminar en ella. Y eso convierte a Pilato en un espejo muy peligroso para nuestra generación, porque hoy hay muchos que saben lo correcto, pero no lo defienden. Saben lo justo, pero no lo practican. Saben la verdad, pero prefieren callar para evitar conflictos. Y poco a poco comienzan a construir una vida de excusas espirituales. Yo no quería problemas, no era el momento, no quería perder amistades, no quería causar división, no me correspondía hablar. Pero mis hermanos, mis hermanas, la verdad no deja de ser verdad porque alguien tenga miedo de defenderla. Y aquí vemos otro detalle profundamente importante. El acto de lavarse las manos no fue accidental. Pilato tomó una decisión consciente, mandó traer agua, se colocó delante de ellos, hizo del acto un espectáculo público. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes? Porque quería transmitir una imagen de soy inocente, pero delante de Yahweh la apariencia nunca sustituye la realidad. Y eso es algo que el ser humano batalla muchísimo para entender, porque muchas personas pasan más tiempo cuidando su imagen espiritual que cuidando su corazón. Quieren parecer humildes, parecer justos, parecer obedientes, parecer espirituales, pero Yahweh no mira solamente lo externo. La Escritura dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Y qué impresionante es pensar que Pilato estaba preocupado por cómo lo veía la multitud, mientras tenía delante de sí al Mesías que veía directamente su interior. Qué cosas, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas. Uno puede engañar personas, puede engañar sistemas, puede engañar congregaciones, puede engañar líderes, puede engañar incluso a su propia conciencia por un tiempo. Pero nadie puede engañar a Yahweh. Y aquí debemos entender algo muy profundo. Lavarse las manos no limpia culpa, solamente intenta transferirla. Por eso Pilato dijo, allá ustedes. En otras palabras, que la responsabilidad caiga sobre otros, no sobre mí. Y eso sigue ocurriendo todos los días. La gente culpa a la sociedad, a la crianza, a la cultura, a los padres, a la política, a la religión, a las heridas, a las amistades, a la presión social, a cualquier cosa, pero menos a sí mismos. Por eso la Escritura es clara ahí en Romanos 14:12 cuando dice, así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Elohim. Qué declaración tan seria, pero muchos no la toman en cuenta, porque llegará el día donde nadie podrá esconderse detrás de otras personas. No estará ahí el pastor, no estará ahí la congregación, no estará ahí la familia, no estará ahí el amigo, no estará ahí la sociedad. Cada persona comparecerá delante de Yahweh por sí misma. Y en ese día, las excusas no tendrán ningún poder. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros nos podemos engañar 1,000,000 de veces si queremos, pero a nuestro Padre no lo vamos a engañar una sola vez. ¿Ok? Hay personas que viven toda su vida culpando a otros porque no quieren enfrentar su propia responsabilidad. Pero la madurez espiritual comienza cuando dejamos de transferir la culpa y comenzamos a asumir nuestras decisiones delante del Padre. Por eso este estudio realmente no trata solamente de Pilato, trata de un problema universal del corazón humano. Porque desde el principio el hombre ha querido esconderse. Adán se escondió, Caín intentó justificar su dureza, Shaul culpó al pueblo, Aarón culpó a la gente cuando hicieron el becerro, y generación tras generación el ser humano sigue buscando maneras de decir, hey, yo no fui. Pero el arrepentimiento verdadero comienza cuando dejamos de justificar y comenzamos a reconocer. Y aquí aparece nuevamente el contraste glorioso del Mesías, porque mientras Pilato evitaba responsabilidad, Yahshua la abrazaba voluntariamente. Y Isaías 53, 4, 5 declara, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. ¡Qué diferencia tan inmensa! Pilato decía, no quiero involucrarme. Yahshua decía, yo cargaré con ellos. Pilato buscaba protegerse. Yahshua buscaba salvar. Pilato quería conservar su puesto. Yahshua quería cumplir la voluntad del Padre. Y mis hermanos, mis hermanas, eso revela el verdadero carácter del Mesías. Porque Yahshua no vino a evitar el sacrificio, vino a consumarlo. No vino a escapar del dolor, vino a obedecer hasta el final. Y eso confronta directamente la mentalidad moderna. Porque hoy muchos quieren bendición sin obediencia, corona sin sacrificio, autoridad sin entrega, evangelio sin costo, fe sin compromiso. Pero el camino del Mesías siempre ha sido un camino de redención total, no parcial. Esto sí, esto no. Así no funciona. ¿Ok?
No es un buffet como lo presentan los pastores cristianos, de que les dan nada más, escogen lo que les gusta. No, aquí no es buffet. Es la palabra entera, completa, sí. Así como está, sin quitar ni poner nada, sin doctrinas ni mandamientos de hombre. Por eso hay algo tan poderoso en las manos de Yeshua. Mientras Pilato se lavaba las manos, Yeshua las extendía. Y esas manos extendidas no estaban huyendo del costo, estaban aceptándolo. Miren, hermanos y hermanas, y analicen esto. Las manos del Mesías tocaron leprosos, levantaron caídos, sanaron enfermos, partieron pan, bendijeron niños, sirvieron a multitudes y finalmente fueron clavadas en un madero. Qué contraste tan profundo. Duele. Yo no sé a ustedes, a mí me duele. Unas manos tratando de escapar de responsabilidad y otras entregándose completamente por amor. Yahweh no está buscando personas expertas en aparentar pureza. Está buscando corazones obedientes. Porque hay una pureza falsa, la pureza de la apariencia. Pero también existe la pureza verdadera, la que nace del arrepentimiento, de la obediencia, de la integridad, de la humildad y de caminar sinceramente delante de Elohim. Por eso Teilim Salmos 24, 3, 4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego responde: el de manos limpias y corazón puro. Qué hermoso equilibrio, ¿verdad? Manos limpias, corazón puro. No solamente manos limpias, también el corazón debe ser puro. Porque Yahweh nunca separa lo exterior de lo interior. El problema de Pilatos no era el agua, era el corazón. Y aquí el estudio se vuelve profundamente personal. Porque ahora ya no estamos hablando solamente del gobernador romano, estamos hablando de nosotros, de ti y de mí. ¿En qué área hemos querido lavarnos las manos? En el matrimonio, en la crianza, en el servicio, en el perdón, en la obediencia, en decisiones difíciles, en lo que Yahweh nos pidió hacer. Porque a veces las personas quieren servir a Elohim sin asumir responsabilidad espiritual. Quieren promesas, pero no compromiso. Quieren bendición, pero no obediencia. Quieren autoridad, pero no redención, no rendición. Y eso jamás funcionará en el reino. Mis hermanos, mis hermanas, hay algo que debemos entender con mucha claridad: que el silencio también comunica. Y muchas veces el silencio delante de la verdad es una forma de participación. Pilato pensó que podía permanecer neutral, pensó que podía entregar al Mesías y luego desligarse moralmente de lo sucedido. Pero delante de Yahweh, la neutralidad falsa no existe. Porque cuando alguien tiene la oportunidad de hacer justicia y decide no hacerla, ya tomó una posición. Por eso el pecado de omisión es tan peligroso, porque no siempre se manifiesta como rebelión visible. A veces se esconde detrás de frases aparentemente prudentes como: no quiero meterme, no quiero problemas, no quiero incomodar, no quiero quedar mal. No es asunto mío. Pero hay momentos donde callar también es desobedecer. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Pilato. Él tuvo frente a sí la oportunidad de defender la verdad, pero decidió proteger su comodidad. Y aquí encontramos otro problema profundamente humano: la idolatría de la opinión pública. Uy, cómo lo adoran eso los pastores ahora. Porque Pilato no actuó conforme a la justicia, actuó conforme a la presión de la multitud. El ruido del pueblo terminó pesando más que la voz de la verdad. Y que actualmente se siente eso. Porque hoy muchísimas personas toman decisiones basadas en aceptación social. Hablan según la cultura, callan según la presión, cambian convicciones por aprobación, modifican principios por evitar el rechazo. Pero la obediencia verdadera nunca ha dependido de popularidad. Los profetas fueron rechazados, los discípulos fueron perseguidos y el propio Yeshua fue crucificado.
Por eso el creyente no puede vivir gobernado por la necesidad de agradar a todos, porque llegará el momento donde obedecer a Yahweh incomodará a los hombres. Y ahí es donde se revela verdaderamente el corazón. Ahí en Masé, Hechos 5:29 dice, bien claro, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¡Qué declaración tan poderosa! Pilato obedeció al pueblo, Yeshua obedeció al Padre. Y ahí está la diferencia entre un corazón dividido y un corazón rendido. Porque Pilatos quería conservar su posición, su estabilidad, su reputación, su control político. Pero Yeshua solamente quería cumplir la voluntad del Padre, de nuestro Padre Santo Yahweh. Mis hermanos, mis hermanas, cuando el corazón está dividido, la obediencia se debilita. Yeshua enseñó, nadie puede servir a dos señores, y eso aplica perfectamente aquí. Pilato quería agradar a Roma, agradar al pueblo, agradar a su conciencia y agradar a la verdad al mismo tiempo. Pero no se puede caminar en obediencia mientras el corazón vive negociando convicciones, porque tarde o temprano el temor al hombre termina venciendo la verdad. Y aquí debemos reflexionar profundamente sobre algo. Muchas veces el ser humano no rechaza la verdad porque no la entiende. La rechaza porque le cuesta demasiado obedecerla. Porque la verdad confronta, la verdad exige cambios, la verdad incomoda y la verdad obliga a decidir. Y Pilato no quería decidir correctamente, quería sobrevivir políticamente. Por eso se lavó las manos. Pero mis hermanos, mis hermanas, lavarse las manos nunca transforma el corazón. Porque el problema del corazón humano no se resuelve con símbolos externos. Y aquí encontramos una de las revelaciones más hermosas del estudio. Mientras Pilato usaba agua para aparentar inocencia, Yeshua derramaba sangre para producir verdadera limpieza. ¡Qué diferencia tan gloriosa! Uno quería escapar del peso de la culpa, el otro vino precisamente a cargarla. Uno intentaba evitar responsabilidad, el otro asumía voluntariamente el pecado del mundo. Y esto nos revela algo profundamente importante. La salvación no vino por apariencia religiosa, vino por sacrificio. No vino por ritual externo, vino por obediencia perfecta. Por eso Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuánto más la sangre del Mesías limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Elohim viviente? Qué hermoso es esto, porque la sangre del Mesías no solamente perdona, también limpia la conciencia. Y eso es algo que el agua de Pilato jamás pudo hacer. Él podía limpiar sus manos externamente, pero no podía silenciar su conciencia delante de la verdad. Y esto sigue ocurriendo hoy. Hay personas que intentan sentirse limpias mediante religión, apariencia, tradiciones, frases espirituales, actividades externas. Pero nunca enfrentan realmente su condición interior delante de Yahweh. Yeshua confrontó eso constantemente. Personas expertas en apariencia, pero vacías en obediencia. Limpios por fuera, pero endurecidos por dentro. Y mis hermanos, mis hermanas, el reino nunca ha sido solamente comportamiento externo. El reino transforma el corazón. Por eso el verdadero arrepentimiento no consiste en verse espiritual, no, sino en rendirse verdaderamente delante del Padre a través de nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mesías. Y aquí debemos entender algo más. Pilato usó un símbolo judío de inocencia pública. ¿Okay? Ojo con eso. En Devarim, Deuteronomio 21, 6 y 7, encontramos un acto donde los ancianos lavaban sus manos para declarar públicamente que no eran responsables de sangre inocente. Pero en el caso de Pilato, el símbolo era vacío, porque él sí tenía responsabilidad. Qué impresionante, ¿verdad? Tomó un acto que representaba inocencia para cubrir una decisión injusta. Y eso también ocurre muchísimo hoy. Personas que usan lenguaje espiritual, versículos, religión, doctrinas, tradiciones, apariencia de humildad,
para esconder corazones no rendidos. Y poco a poco el ser humano comienza a usar lo espiritual como disfraz, en lugar de usarlo como transformación. Pero Yahweh no puede ser impresionado por actuaciones religiosas. Él mira directamente el interior. Y aquí el estudio comienza a confrontarnos todavía más profundamente. Porque ya no se trata solamente de ¿he hecho cosas malas? Ahora la pregunta es, ¿en qué áreas estoy evitando responsabilidad delante de Elohim? Porque hay personas que se lavan las manos en el matrimonio, que se lavan las manos en la crianza, en el servicio, en la reconciliación, en el perdón, en la obediencia, en la verdad, en el llamado que Yahweh les dio. Y poco a poco construir una vida de evasión espiritual. Pero el Mesías nos llamó a lo contrario, a no escapar de responsabilidad, sino a asumirla, no a proteger el ego, sino a negarnos a nosotros mismos, no a buscar comodidad, sino obediencia. Y aquí aparece nuevamente la imagen más poderosa de todo este mensaje. Mientras Pilato se lava las manos, Yahshua extendía las suyas, no para evitar el sacrificio, sino para abrazarlo. Y mis hermanos, mis hermanas, ¿qué escena tan impresionante es esa? Porque mientras un hombre buscaba agua para desligarse de la culpa, el Hijo de Elohim viviente extendía sus manos para ser clavadas por amor. Pilato decía, yo no quiero responsabilidad. Yahshua decía, yo cargaré con todo. Pilato buscaba salvar su posición. Yahshua vino a salvar almas. Pilato quería protegerse. Yahshua quiso obedecer hasta el final. Y aquí encontramos el verdadero centro de este estudio. No es solamente la cobardía de Pilato, es la obediencia perfecta del Mesías. Porque la luz del Evangelio brilla todavía más fuerte cuando se contrasta con la oscuridad del corazón humano. Mientras el hombre busca excusas, Yahshua busca obediencia. Mientras el hombre transfiere culpa, Yahshua carga con la culpa. Mientras el hombre huye del costo, Yahshua paga el precio completo. Y eso nos confronta profundamente, porque el llamado del creyente nunca ha sido simplemente verse limpio. El llamado es entregarse. Por eso cuando Yahshua resucitó mostró sus manos, ¿verdad? Para que vieran que era verdadero. Qué detalle tan poderoso. Las manos del Mesías no estaban lavadas, estaban marcadas. Marcadas por obediencia, marcadas por sacrificio, marcadas por amor, marcadas por entrega. Y esas marcas hablan más fuerte que cualquier discurso, porque revelan el carácter del reino. El reino de Yahweh no avanza por comodidad, avanza por entrega, no avanza por apariencia, avanza por obediencia. No avanza por personas que se protegen a sí mismas, sino por personas dispuestas a negarse por amor al Padre. ¿De qué están marcadas tus manos? Y aquí debemos detenernos y preguntarnos algo muy serio. ¿Qué tipo de manos estamos presentando delante de Yahweh? ¿Manos que buscan excusas o manos dispuestas? Porque hay creyentes que quieren caminar con Elohim, pero siguen evitando responsabilidad espiritual. Quiere que otros oren, que otros sirvan, que otros enseñen, que otros confronten, que otros restauren, que otros hagan el trabajo difícil. Pero el reino no funciona así. Cada creyente fue llamado a asumir responsabilidad delante del Padre. Gálatas 6:15 dice, cada uno llevará su propia carga. Qué importante es entender esto, porque llegará un momento donde ya no podemos escondernos detrás de la congregación, del líder, de la familia, de la tradición, de la cultura, ni de las excusas. Cada uno responderá delante de Yahweh por su propia vida. Y eso debería de producir en nosotros un temor reverente, porque muchas veces el problema no es ignorancia, es resistencia. La gente no sabe lo que debe hacer, o más bien dicho, la gente sabe lo que debe hacer, pero no quiere hacerlo porque cuesta demasiado, cuesta humillarse, cuesta pedir perdón, cuesta cambiar, cuesta confrontar, cuesta obedecer, cuesta soltar el orgullo, cuesta rendirse. Y ahí es donde muchas personas prefieren lavarse las manos espiritualmente. No quiero meterme, no quiero problemas, no quiero involucrarme, no quiero perder mi comodidad.
Pero mis hermanos, mis hermanas, el evangelio jamás fue llamado a comodidad. Nunca fue un llamado a comodidad. Fue un llamado a tomar el madero. Y eso significa asumir responsabilidad delante de Yahweh. Por eso la obediencia verdadera siempre tiene un costo. Le costó algo a Noah construir el arca, le costó algo a Abraham salir de su tierra, le costó algo a Moshe enfrentarse al faraón, le costó algo a los profetas hablar verdad, le costó algo a los discípulos seguir el Mesías y le costó todo a Yahshua. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros podemos caminar en obediencia sin sacrificio? ¿Verdad? Mis hermanos, mis hermanas, lavarse las manos siempre parece más fácil. Es más fácil culpar, es más fácil justificar, es más fácil callar, es más fácil huir, es más fácil aparentar. Pero la obediencia nunca toma el camino fácil. Y aquí encontramos otra advertencia muy importante para estos últimos tiempos. La Escritura dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que en los últimos días existirá una generación con apariencia de piedad, pero negando el poder de ella. ¡Qué descripción tan precisa dentro de nuestro tiempo! ¿Por qué? Porque muchos quieren responsabilidad sin transformación, quieren la apariencia sin obediencia, quieren emoción sin arrepentimiento, quieren bendición sin rendición, y eso produce creyentes expertos en lenguaje espiritual, pero débiles en responsabilidad espiritual. Pilato también utilizó un símbolo espiritual externo. Se lavó las manos delante de todos. Parecía algo solemne, parecía algo correcto, parecía una declaración moral. Pero delante de Yahweh era solamente una apariencia vacía. Y eso nos enseña algo muy importante. Los símbolos externos nunca pueden sustituir una obediencia real. Porque el Padre no está buscando actuaciones religiosas, está buscando corazones sinceros, corazones quebrantados, corazones obedientes, corazones rendidos, corazones dispuestos a decir, Padre, aunque me cueste, quiero hacer tu voluntad. Y aquí el estudio llega a uno de los puntos más personales y más confrontantes. Porque ya no podemos mirar solamente a Pilato. Ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿En qué área nos hemos lavado las manos? En el matrimonio, en nuestros hijos, en el servicio, en la oración, en el llamado que Yahweh nos dio, en la reconciliación, en perdonar, en pedir perdón, en hablar verdad, en obedecer completamente. Porque muchas veces sabemos exactamente lo que el Padre nos pidió, pero seguimos posponiéndolo. Y el problema de posponer obediencia es que lentamente endurece el corazón, hasta que la conciencia aprenda a convivir con la desobediencia. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque el corazón humano puede acostumbrarse tanto a justificar, que termina llamando prudencia a la cobardía y madurez a la indiferencia. Pero el Espíritu de Yahweh siempre nos empuja hacia la responsabilidad, nunca hacia la evasión. Mis hermanos, mis hermanas, después de todo lo que hemos estudiado hoy, quiero que pensemos profundamente en esto. En todas las escenas del juicio del Mesías, solo hubo dos tipos de manos. Las manos que buscaron escapar de la responsabilidad y las manos que se entregaron completamente a la voluntad del Padre. Pilato se lavó las manos, Yahshua entregó las suyas. Pilato dijo, yo no tengo nada que ver. Yahshua dijo, Padre, hágase tu voluntad. Pilato buscó excusas, Yahshua buscó obediencia. Pilato quiso conservar su comodidad, Yahshua aceptó el sacrificio. Pilato quiso quedar bien con los hombres, Yahshua quiso agradar solamente al Padre. ¿Me explico? Y mis hermanos, mis hermanas, cada uno de nosotros tendrá que decidir qué tipo de manos quiere presentar delante de Yahweh. Porque este estudio no es solamente historia, no es solamente arqueología, no es solamente un análisis escritural. Es un espejo espiritual. Un espejo que nos obliga a preguntarnos en qué áreas me he lavado las manos. Porque es posible congregarse y aún así lavarse las manos. Es posible conocer la escritura y aún así evitar responsabilidad. Es posible hablar de obediencia mientras el corazón sigue huyendo del compromiso verdadero. De aquí debemos entender algo muy importante. Lavarse las manos no siempre se ve como rebelión abierta. A veces se ve como indiferencia, como pasividad, como comodidad, como silencio, como procrastinación espiritual. Pero delante de Yahweh, seguir evitando lo que Él ya nos pidió, también es desobediencia.
Por eso el Mesías nunca llamó a sus discípulos a vivir cómodamente. Los llamó a negarse a sí mismos, a tomar la cruz, a seguirle, y eso requiere manos dispuestas. Manos para servir, manos para levantar al caído, manos para restaurar, manos para trabajar en el reino, manos para obedecer, aun cuando cuesta. Porque las manos del creyente no fueron llamadas a esconderse, fueron llamadas a entregarse. Y aquí hay algo profundamente hermoso. Cuando Yeshua resucitó, las marcas seguían en sus manos. ¿Por qué? Porque las marcas de obediencia tienen un valor eterno. Las marcas del sacrificio no son vergüenzas delante de Yahweh, son testimonio de fidelidad. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque el mundo enseña protégete, piensa primero en ti, evita problemas, no te compliques, no cargues responsabilidades. Pero el reino enseña algo completamente diferente. El reino enseña: sirve, ama, perdona, restaura, obedece, entrégate, camina en verdad, aunque tenga costo. Y mis hermanos, mis hermanas, ese es precisamente el camino que Yeshua nos dejó. No es un camino de apariencia religiosa, no, sino un camino de rendición verdadera. Por eso Teilim Salmos 24 nos dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos responde: el de manos limpias y de corazón puro. Qué hermoso equilibrio. No manos lavadas por apariencia, no manos limpias nacidas de un corazón transformado, porque la pureza verdadera no viene del agua externa, viene del arrepentimiento genuino y de caminar en obediencia delante del Padre. Y quizás hoy, mientras escuchamos este estudio, el Espíritu de Yahweh está mostrando áreas donde hemos querido evadir responsabilidades. Como ya lo habíamos dicho, que tal vez pueda ser en el matrimonio, en la familia, en el perdón, en el servicio, en las decisiones que hemos estado posponiendo, tal vez en cosas que sabemos que debemos corregir. Y hoy el Padre nos está llamando a dejar de escondernos detrás de excusas, porque el arrepentimiento verdadero comienza cuando dejamos de transferir culpa y comenzamos a asumir responsabilidad delante de Elohim. Mis hermanos, mis hermanas, Pilatos es solo una advertencia, pero Yeshua es el ejemplo. Pilatos representa al hombre que busca salvarse a sí mismo. Yeshua representa al siervo obediente que se entrega completamente a la voluntad del Padre. Y hoy el llamado sigue siendo el mismo. No lavar nuestras manos, sino entregarlas. Decirle a Yahweh: Abba, aquí están mis manos. Úsalas para servir, úsalas para restaurar, úsalas para levantar, úsalas para bendecir, úsalas para hacer tu voluntad. Quita de mí toda cobardía espiritual, quita de mí toda excusa, quita de mí toda apariencia vacía y enséñame a caminar en obediencia verdadera. Mis hermanos, mis hermanas, que este estudio quede grabado en tu corazón, que cada decisión que tomemos esta semana refleje obediencia y innovación. Que Yahweh encuentre en nosotros manos disponibles, no manos escondidas. Manos obedientes, no manos cobardes. Manos rendidas y no manos lavadas. Y que la paz del Mesías Yeshua repose sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu mente y sobre tu caminar. ¿Ok? Mis hermanos, mis hermanas, hasta aquí la palabra hablado. Yo solo he sido la voz que la transmite, porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío dado por Yahweh Elohim para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto: cuando dejes tu cuerpo no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solo habrá dos caminos y ambos son eternos: la gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige ni tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo elige solamente tú. Y que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. Bueno, nuevamente y como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y amados hermanos y hermanas, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán cientos de estudios en videos,
todos ellos basados en las Sagradas Escrituras al 100%, con temas variados, profundos y edificantes, y con enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y mucho amor por la verdad. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y repartan todos los estudios, mis hermanos, mis hermanas, son gratis, yo no cobro por llevar la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Ni YouTube, ni patrocinadores, ni nada. Yo no recibo dinero, yo no comercializo la palabra, como otros lo hacen. Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio. Shalom, shalom, amada familia. Nos vemos en el siguiente estudio, si nuestro Padre Santo Yahweh Elohim así lo permite. Cuídense mucho y Shabbat Shalom.